Es impactante cómo ideas que en un momento parecen absurdas, peligrosas o inimaginables pueden terminar siendo ampliamente aceptadas e incluso consideradas algo obvio. Esto no ocurre por arte de magia. Hay varios mecanismos psicológicos y sociales bien estudiados que explican cómo las sociedades, los grupos y las personas van cambiando poco a poco lo que consideran normal. Uno de los conceptos más importantes a nivel social es la ventana de Overton. Imagina una ventana real en una casa, deja entrar la luz, pero solo dentro de un marco determinado. En la vida pública, la ventana de Overton funciona de forma parecida. Se refiere al conjunto de ideas que, en un momento dado, la mayoría de la gente ve como aceptables, razonables o dignas de debate. El concepto lleva el nombre de Joseph Overton, un analista de políticas que trabajó en un think tank en los años 90. Overton observó que los políticos rara vez crean ideas nuevas por sí solos, más bien, responden a lo que los votantes ya consideran legítimo. Las ideas que quedan fuera de la ventana se descartan como extremas, inmorales o ridículas. Un político que las defienda abiertamente corre el riesgo de enfrentar críticas fuertes o perder elecciones. Sin embargo, la ventana no es fija, con el tiempo, se desplaza. Ideas que antes parecían impensables pueden pasar a ser controvertidas, luego debateables, después razonables y, finalmente, normales. Este cambio suele producirse a través de debates públicos, activismo, cobertura mediática, decisiones judiciales o grandes eventos históricos. La historia está llena de ejemplos claros. Durante gran parte del siglo XIX, el sufragio femenino se veía como algo absurdo o peligroso. Los críticos decían que las mujeres eran demasiado emocionales o no aptas para juzgar asuntos políticos. Gracias a décadas de protestas, argumentos y presión social, la opinión pública cambió lentamente. Al final, el derecho al voto para las mujeres no solo se aceptó, sino que se volvió evidente. Un ejemplo más reciente es el matrimonio entre personas del mismo sexo. En los años 90, en la mayoría de los países se consideraba radical o incluso amenazante. Hoy, tras años de batallas legales, representación cultural y debates abiertos, es legal y ampliamente aceptado en muchas sociedades. Lo importante es que este proceso no tiene por qué ser una conspiración ni un plan malintencionado. Simplemente es como evolucionan las normas sociales. Dicho esto, hay quienes intentan influir deliberadamente en la ventana. Una estrategia común es hacer que una idea primero sea discutible, luego parezca razonable y, más tarde, presentarla como necesaria o inevitable. Como el cambio es gradual, mucha gente apenas lo nota hasta que ya está hecho. A una escala más pequeña, en organizaciones, empresas, gobiernos o grupos sociales, los cambios pueden ocurrir más rápido y de forma más sutil. Aquí entra en juego el concepto de normalización de la desviación. Este término lo acuñó la socióloga Diane Vaughan al estudiar el desastre del transbordador espacial Challenger en 1986. Los ingenieros de la NASA detectaron repetidamente pequeños problemas en las juntas tóricas del transbordador. Como los lanzamientos anteriores no habían terminado en catástrofe, esos señales de alerta se fueron considerando aceptables. Con el tiempo, lo que debería haber sido un peligro grave se convirtió en algo rutinario. El resultado fue trágico. En la vida cotidiana, vemos patrones similares con frecuencia. Piensa en una empresa donde los empleados empiezan a inflar un poco los gastos. Al principio, parece mal y se justifica como una excepción puntual. Si no hay consecuencias, la práctica se extiende. Al final, se normaliza y ya nadie lo ve como deshonesto. En los gobiernos, este mismo mecanismo puede derivar en corrupción. Los funcionarios que manejan fondos públicos pueden empezar a verlos como recursos personales. Pequeños privilegios se justifican como ventajas del cargo y, con el tiempo, la idea de que ese dinero pertenece a los contribuyentes se desvanece. Otro mecanismo poderoso a nivel de grupo es el pensamiento grupal, un término introducido por el psicólogo Orben Janes en los años 70. Ocurre cuando un grupo muy unido prioriza la armonía y el consenso por encima del pensamiento crítico y las buenas decisiones. En estos grupos, se desincentiva la disidencia, ya sea de forma abierta o sutil. Los miembros temen ser vistos como desleales, negativos o conflictivos. Por eso,
Reprimen sus dudas y se alinean con ideas que en privado consideran equivocadas. Señales típicas son el exceso de confianza, ignorar advertencias, estereotipar a los de fuera y presionar a los escépticos para que callen. Un ejemplo clásico es la invasión de Bahía de Cochinos en 1961. Los asesores del presidente John F. Kennedy estaban tan convencidos de su propia competencia que no cuestionaron seriamente un plan mal diseñado. Ignoraron las señales de alarma y el resultado fue un fracaso humillante. En contextos actuales, el pensamiento grupal se ve en consejos de administración que aprueban productos fallidos porque nadie quiere contradecir a un CEO poderoso, o en círculos políticos donde se defienden políticas ineficientes solo porque todos están de acuerdo. Los cambios a nivel de grupo se refuerzan con mecanismos psicológicos individuales. Uno de ellos es el sentimiento de merecimiento, o entitlement, la tendencia a creer que uno merece recompensa solo por tener poder, responsabilidad o acceso a recursos. Investigaciones muestran que las personas que manejan recursos durante mucho tiempo empiezan a sentirlos como propios. Puede ser tan simple como manejar dinero a diario y pensar poco a poco esto es mío. En sistemas burocráticos o políticos, esta mentalidad surge lentamente, trabajo duro, así que me merezco más. Esto se conecta con la disonancia cognitiva, concepto de Leon Festinger. Surge cuando las acciones de una persona chocan con sus creencias morales. Para reducir la incomodidad, a menudo cambiamos las creencias en lugar del comportamiento. Por ejemplo, un funcionario que sabe que robar está mal puede redefinirlo como compensación justa o un beneficio inofensivo. Otra metáfora útil es la pendiente resbaladiza. Aunque no es una teoría formal, ilustra cómo pequeños compromisos éticos llevan a otros mayores. Una infracción menor hoy hace que una más grave mañana parezca menos impactante. En organizaciones, esto se amplifica cuando todos participan. Lo que empieza como contabilidad creativa puede terminar en fraude total. Como dijo Lord Acton, el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. La historia está llena de líderes que comenzaron con ideales y terminaron justificando comportamientos cada vez más egoístas. El psicólogo Albert Bandura introdujo el concepto de desconexión moral, que explica cómo las personas suspenden temporalmente sus estándares éticos para hacer daño. Puede ocurrir de varias formas. Minimizar el daño. Solo es una pequeña cantidad de dinero. Culpar a la víctima. Los contribuyentes son vagos de todos modos. Deshumanizar a los otros. No son personas, solo números. La desconexión moral es común en guerras, pero también en escándalos empresariales. En el caso de Enron, los directivos justificaron prácticas contables fraudulentas convenciéndose de que todos saldrían beneficiados, hasta que el sistema colapsó. A nivel social más amplio, las cámaras de eco y la prueba social juegan un papel clave. Cuando nos rodeamos de gente que piensa igual, a menudo a través de redes sociales, las opiniones se radicalizan y parecen más comunes de lo que realmente son. Miramos a los demás para decidir qué es normal. Si todo el mundo parece estar de acuerdo, disentir parece inútil. Esto lleva directamente a la espiral del silencio, teoría de la politóloga Elizabeth Noelle Neumann. Observó que la gente tiende a callar si cree que su opinión es minoritaria, por miedo al aislamiento social. Mientras, quienes piensan que representan la mayoría hablan con más confianza y frecuencia. Se crea un bucle. La opinión dominante se hace más ruidosa. La minoritaria se calla más. La dominante parece aún más fuerte. Los neutrales se conforman o se retiran. Noelle Neumann lo usó para explicar el silencio de muchos alemanes bajo el nazismo. Más recientemente, un informe de Pew Research de 2014 mostró que la gente era menos propensa a hablar de las revelaciones de Edward Snowden sobre la NSA si creía que su círculo social discrepaba, incluso en conversaciones privadas. La presión para conformarse va más allá de las redes. Dinámicas similares se han visto en elecciones recientes, donde mayorías silenciosas sorprendieron a los analistas porque sus opiniones estaban infrarrepresentadas en el discurso público. En conjunto, estos conceptos muestran que nuestras creencias son mucho más flexibles de lo que nos gusta admitir. Las sociedades cambian lentamente mediante la ventana de Overton.
Los grupos lo hacen más rápido con la normalización de la desviación y el pensamiento grupal. Los individuos cambian a través del sentimiento de merecimiento, las racionalizaciones y la desconexión moral. La mejor defensa contra estos procesos es la conciencia. Cuando entendemos cómo se mueven las normas, estamos mejor preparados para cuestionarlas, resistir cambios perjudiciales o guiar el cambio hacia direcciones más éticas. Así que la próxima vez que veas una idea antes impensable volviéndose mainstream, o un grupo aceptando en silencio comportamientos que antes parecían inaceptables, podrás reconocer lo que está pasando. La ventana se está moviendo y la definición de normal se está reescribiendo.